Vamos a estar tratando en este audio lo que tiene que ver con la llegada del Mesías prometido por Dios. Encontramos en el primer capítulo del Evangelio del libro de Lucas, en los primeros versículos, nos hablan sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El ángel, enviado por Dios, se presenta ante Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, y le anuncia que van a tener un hijo, junto con que su esposa Elizabeth va a quedar embarazada, que va a concebir y va a tener un hijo. Elizabeth, la madre de Juan. En los versículos siguientes a este relato, nos dice qué pasó al 6º mes de gestación del embarazo de Elizabeth, de la gestación de Juan. Vamos a comenzar a leer en Lucas 1, versículo 26 al 33. Dice lo siguiente: al 6º mes, refiriéndose a la concepción de Juan, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este gran anuncio de parte de Dios a María, enviando al ángel Gabriel, tiene declaraciones muy poderosas, como que María iba a ser madre de Jesús. Aparte de esto, el ángel dijo algo interesante sobre Jesús. Dijo que iba a ser grande y que iba a ser llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios. También dijo que Dios le iba a dar el trono de su padre David. David había sido un rey que había gobernado muchos años antes a Israel. Y Dios le había hecho la promesa a David de que su reino no tendría fin. O sea, de que su descendencia iba a seguir reinando. Por eso habla de el padre David, el trono de su padre David. No es que David era el padre, iba a ser el padre de este niño que iba a nacer, sino que este niño, Jesús, iba a ser de la descendencia de David. También leemos ahí, en el versículo, en el relato que leímos, habla de José, que era de la casa de David. Esto significa que José, quien se iba a casar con María, también descendía de David. Bien, esta última declaración, entonces, donde dice que Dios le iba a dar el trono de su padre David, obviamente significa dos cosas. Primero, que Jesús pertenecería al linaje de David. Y segundo, que Jesús tenía derechos legales sobre el trono de David, puesto que era legalmente sucesor del rey David. Y Dios le había dado la promesa a David, en su tiempo, de que su reinado no iba a tener fin. La veracidad de todas estas declaraciones se aclaran mediante las dos genealogías de Jesús que están expresadas en el libro de Mateo, en el capítulo 1, y en el libro de Lucas, en el capítulo 3. Ahí la palabra nos describe dos genealogías. La primera de estas, la que están en el libro de Mateo, se refieren a la genealogía de José, que estaba desposado con María, y demuestra que era descendiente del rey David. José descendía del rey David. Por lo cual, desde el punto de vista legal, Jesús tenía derechos sobre el trono de David. Aparte de esta posición legal, y puesto que Jesús no era en verdad hijo de José,
también tenía que tener una posición física o genética. Sabemos que en realidad Jesús fue engendrado por el poder de Dios, ya lo vamos a ver. Jesús tenía que tener no solamente legalidad, sino también una posición física o genética en la casa de David, lo cual tenía a través de María. O sea, esa posición genética o física vendría a través de María, su madre. La genealogía de María está expresada, como mencionamos, en Lucas 3. En el libro de Lucas, en el capítulo 3, la genealogía que se describe allí pertenece a María y demuestra que venía también de la casa de David. O sea, los dos, tanto José como María, eran descendientes de David. Por lo cual, tanto física como legalmente, Jesús era de la casa de David, con todos los derechos sobre su trono, tal cual había sido prometido muchos años antes a David. Todas estas cosas eran requisitos previos para el Mesías. El Mesías tenía que ser descendiente de David, ya que de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento y lo que se declara en el Nuevo Testamento, el Salvador tiene linaje en Abraham y en el rey David, porque a su vez el rey David era descendiente de Abraham. Vamos a ver algunos versículos que nos dan estas afirmaciones. Encontramos esta declaración, por ejemplo, hecha por Dios a Abraham en Génesis 22, versículos 17 y 18. Aquí vamos a ver lo que le dice Dios a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta declaración de Dios estaba refiriéndose a lo que sucedería con la simiente de Abraham. Vamos a ver ahora lo que se dice en el Nuevo Testamento con respecto a la descendencia de Abraham. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Acá vemos entonces que la simiente a la que se hace referencia es Cristo. Vamos a ver ahora, con respecto a David, una profecía que el profeta Natán refirió por mandato de Dios al rey David en su tiempo. Segunda de Samuel, esto está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice: y cuando tus días sean cumplidos, Natán, hablándole a David por mandato de Dios, y duermas con tus padres, o sea, cuando haya muerto, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, de las entrañas de David, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Si bien David tuvo un hijo que fue Samuel, y fue rey también, pero no se firmó para siempre el trono de Salomón. Salomón tuvo un hijo que se llamó Salomón, que fue rey. En realidad está haciendo referencia a Jesucristo, el rey prometido, el cual afirmará su trono para siempre, en la era venidera. Vamos a ver ahora qué encontramos en el Nuevo Testamento. Uno de los versículos que encontramos en el Nuevo Testamento y que confirman esto, en 2 de Timoteo 2:8, donde dice: Timoteo recibe de parte de Pablo esta instrucción: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo hablándole a Timoteo y le dice que recuerde a Jesucristo, que es del linaje de David.
El Señor mismo, por último, vamos a ver, en Apocalipsis 22:16, declara de sí mismo. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús, por revelación, Jesús enviando su ángel a Juan, quien fue a quien se le reveló el libro de Apocalipsis, que significa revelación. Jesús, por medio del ángel, diciendo que él, Jesús, es el linaje de David. Finalmente, en Mateo 1:1, para cerrar esto, encontramos esta declaración: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De este modo, las genealogías de Jesús no son solo una enunciación histórica o un capricho de Dios sobre el cual a él se le ocurrió escribirlas. No, consisten en una prueba concreta, contundente, que Jesús es el Mesías, el Cristo prometido por Dios. Dios no solo cumplió su promesa a Abraham y a David, que de ellos iba, de su simiente, de su linaje, iba a nacer el Mesías, sino que también su promesa es para toda la raza humana, y es la confirmación de que Él es el Mesías. Recordemos que Dios también había declarado en Génesis 3:15 que aquel que vencería al diablo, la simiente prometida, sería de la simiente de la mujer, o sea, el Mesías sería de la simiente de la mujer. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios hablándole al diablo, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Una herida en el talón es una herida insignificante. En cambio, una herida en la cabeza es una herida de muerte. Sería mortal. Otra de las señales que confirmarían el nacimiento del Mesías, ya vimos una que es el que tenía que ser de la descendencia de David y también de Abraham, por supuesto. Pero otra de las señales que confirmarían el nacimiento del Mesías era que la mujer que le daría luz sería virgen. ¿Sí? Eso está profetizado en Isaías 7:14. Encontramos en Isaías 7:14 que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Ven? Una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estas señales son para confirmar que aquel que sería el Mesías tendría que cumplir estos requisitos: ser del linaje de David y de Abraham, nacer de una virgen. Vamos a ver esto en el libro de Lucas, en el anuncio del ángel, donde María tenía una pregunta. Lucas 1:34. Seguimos leyendo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco varón. La frase, no conozco varón, demuestra que María todavía no había tenido relaciones sexuales. La razón es que en aquel tiempo solo estaban comprometidos con José. Solo era un compromiso de casamiento. Para poder tener relaciones sexuales con José, debían haber estado casados. Sin embargo, en comparación con otros casos, la concepción de este hijo que nacería no necesitaría la contribución de otro humano, además de María. En el libro de Lucas, capítulo 1, seguimos leyendo en el versículo 35 al 37, dice: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo a su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril,
porque nada hay imposible para Dios. Aquí el ángel le dice cómo va a ser esa cuestión, cómo va a quedar embarazada ella, y también le muestra que la pariente Elizabeth, que era ya una persona de edad y que no había tenido hijos, también estaba embarazada por el poder de Dios. Por supuesto que Elizabeth había tenido relaciones sexuales con su esposo para poder tener ese hijo, pero en este caso María iba a concebir por el poder de Dios en el Espíritu Santo. Y dice, porque nada es imposible para Dios. De acuerdo a las explicaciones del ángel, este hijo iba a ser santo, ¿sí? El santo ser, o sea, puro, concebido como resultado del poder del Altísimo, o sea, Dios, para quien no hay nada imposible. Por eso iba a ser llamado Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Seguimos leyendo en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María aceptó la voluntad de Dios y con esto permitió su intervención, la intervención de Dios. No es que Dios tuvo relaciones sexuales con María, simplemente Dios Todopoderoso creó vida en el útero de María. Él lo puede hacer y lo que hace es perfecto en todos los aspectos. Veamos ahora el relato en el Evangelio de Mateo de este mismo acontecimiento. Mateo 1:18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que José y María se juntasen, o sea, antes de que hayan tenido relaciones sexuales, María estaba embarazada. Bajo estas circunstancias, y de acuerdo a la ley judía, la posición de María estaba muy difícil y mucho dependía de la acción de José. Si José hubiera decidido atribuirle falta a María, es decir, hubiese atribuido a María que lo engañó, entonces, de acuerdo a la ley, el castigo para María hubiese sido la muerte. En Mateo 1:19 nos sigue diciendo la palabra, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José era un hombre justo y pensó en proteger a María secretamente a través de una carta de divorcio. No quería perjudicarla, pero pensó que en esa circunstancia debía dejarla sin, como quien dice, sin armar alboroto. En el versículo 20 de Mateo 1 nos sigue diciendo, 20 y 21, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios informó a José que el hijo de María era de Dios, de él, y lo animó a no hacer lo que estaba planeando, es decir, abandonar a María. También le dijo el nombre que debía ponerle al niño, cuyo significado en hebreo es el Salvador. Seguimos leyendo en Mateo 1:24, donde dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. De esta manera, Dios protegió a María y al niño de esta situación tan crítica. Dios arregló las cosas para que María pudiera tener el hijo que no era de su marido, dentro de una sociedad donde cosas como esas serían totalmente inaceptables. Dios necesitó que María y José crean en la información del ángel y además que ambos tengan la misma descendencia, la de David, cumpliéndose así las profecías como antes mencionamos. En Mateo 1:25
encontramos este registro. Pero no la conoció, José, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este versículo dice mucho sobre María. Dice aquí que José no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que nació Jesús. Se mantuvo virgen hasta ese momento, cumpliéndose así lo que había sido profetizado y que leímos en Isaías 7:14. Lo que también nos dice el versículo es que la conoció, o sea, en un momento la conoció, tuvo sexo con ella. Después de que nació Jesús, no hay nada fuera de lo normal en esto, ya que José y María ya estaban casados, y de acuerdo a la palabra de Dios, el sexo es parte del matrimonio. Aparte de este hecho, otra prueba en contra de la supuesta virginidad perpetua de María es que se refiere a Jesús como su primogénito, o sea, esa designación asume la existencia de más de un hijo. Después de tener a Jesús, tuvo otros hijos como producto de su matrimonio con José. La Biblia no solo nos dice eso, sino que también nos menciona los nombres de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, encontramos en Mateo 13, del 55 y 56, habla de los hermanos de Jesús, nos da los nombres y también nos dice que tenía hermanas. Otro hecho que confirma la llegada del Mesías es el lugar del nacimiento de Jesús. De acuerdo con el Antiguo Testamento, el Mesías nacería en Belén de la tierra de Judá. Estamos viendo particularidades que la palabra de Dios profetizó antes del nacimiento, que estaban profetizadas en la palabra de Dios, particularidades que deberían cumplirse en el Mesías, en su nacimiento. Vimos que tenía que ser del linaje de David, de Abraham, de David, tener una descendencia. La descendencia estaba porque tanto María como José eran de ese linaje, o sea que cubría los aspectos legales y físicos de la descendencia de Jesús y por lo tanto era merecedor del trono de David. También vimos que debía nacer de una virgen y vemos que María concibió estando virgen y dio a luz estando virgen. Otro de los aspectos, dijimos, es el lugar donde nacería el Mesías. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, encontramos esta declaración, esta profecía. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, haciendo referencias al Mesías. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es verdaderamente sorprendente la forma en que Dios arregló las cosas para que fuera posible que la profecía se cumpliera. José y María no vivían en Belén. Sin embargo, dice que el Mesías nacería en Belén. Pero ellos no vivían en Belén, sino en Nazaret, lejos de Belén. Vamos a ver cómo Dios acomodó las cosas para que realmente la profecía se cumpla. Lucas 2, el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7, vamos a leer. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. En esos tiempos, ellos tenían que empadronarse en la ciudad de la cual eran sus orígenes. Y José, dice, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ellos debían volver a las ciudades orígenes de sus familias, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era
como una especie de hotel o un lugar donde la gente, los viajeros llegaban y se alojaban. Pero como había un censo y había mucha gente que había viajado, no había lugar, entonces tuvieron que ir a un establo, a un lugar que les dieron para poder pasar la noche. Y allí es donde nació su hijo, el primogénito. La obligación del padrón los hizo ir hasta Belén bajo esas condiciones, donde María estaba embarazada. Tanto María como José eran de la familia de David, como ya vimos, y los dos debían ir a la misma ciudad. Cuando el tiempo correcto llegó, ahí nació Jesús, y la promesa de Dios se cumplió. Dios no se apoderó de ellos y se los llevó a Belén. Esa no es la manera en que Dios obra, sino que cuando se está bajo su voluntad, Él arregla las cosas de tal modo que para que todo fluya conforme a su propósito. Tanto María como José habían aceptado la voluntad de Dios. Entonces Dios organizó y llevó a cabo su plan de una manera normal, ¿sí? De una manera lógica, y fluyó todo conforme a su propósito. Otro aspecto a considerar en el nacimiento de Jesús es la fecha de su nacimiento. Este tema es motivo de estudio detallado, que no es la idea de desarrollarlo ahora, pero debemos decir que en el mundo las personas celebran la tradición de la Navidad, el 25 de diciembre. Ese día, lo que supuestamente están celebrando es el nacimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay evidencias históricas, bíblicas y astronómicas, que como dijimos no vamos a entrar en detalle porque sería demasiado extenso, que esa fecha tradicionalmente aceptada como la del nacimiento de Jesús está lejos de la fecha en la que realmente ocurrió. Con la información que brindan las Escrituras y cómo encajan perfectamente con realidades históricas y con eventos astronómicos ocurridos en coincidencia con este gran acontecimiento, dentro del magnífico plan de Dios para redimir a toda la creación, se llega a la fecha con gran precisión. Las fuentes históricas de los primeros 3 siglos de la cristiandad no se refieren a ningún día de fiesta para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pero ya en el IV siglo, luego de la muerte de los primeros apóstoles, y como consecuencia de que las prácticas paganas de pueblos que estaban rodeando a los cristianos originales se arraigaron firmemente en el cristianismo, se dio como resultado que numerosas deidades y rituales y días festivos fueron tomados de las religiones locales para pasar a tener nombres cristianos. En la antigüedad, muchas culturas tenían festivales en el solsticio de invierno por el nacimiento del hijo del dios Sol. Cuando estos paganos se convirtieron al cristianismo, trajeron con ellos sus prácticas paganas. La Iglesia, en vez de tomar una posición valiente y pelear en contra de estas prácticas, prefirió cristianizarlas. Entonces, el nacimiento del dios Sol se cambió al nacimiento del Hijo de Dios. Se fue contaminando, lamentablemente, la doctrina original, el conocimiento original, la iglesia original se fue contaminando por la incorporación de prácticas paganas de los pueblos a los cuales se iba llevando el cristianismo. Y en vez de que ellos se conviertan al cristianismo, muchas veces el cristianismo adoptó prácticas de los pueblos paganos. Considerando los aspectos antes mencionados, se llega a la conclusión que el nacimiento de Jesús sucedió en septiembre 11 del año 3 a.C. Muchos otros detalles y eventos que rodean el nacimiento de Jesús están relatados en este segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Todo ello se refiere a ese preciso momento en que María dio a luz al Hijo unigénito de Dios, el Salvador, el Redentor,
el Mesías esperado desde la caída de Adán. Jesús es llamado el postrer Adán también. En él y en su libertad de decisión se apoyarían todas las esperanzas de Dios de recuperar a la creación. Jesús, por su libre decisión, por su voluntad, por su amor a Dios, decidió obedecer para ser lo que las Escrituras habían profetizado acerca de él, el Salvador. Dios los bendiga.